Hola familia, bienvenidos una vez más al canal de YouTube Caminando en Libertad con mi persona Jenny Ibáñez. Muy contenta, aunque no parezca, ya el verano pasó, espero que lo hayas disfrutado y estamos en una nueva estación del año llamada el otoño. Y aunque aquí en San Antonio no pareciera que todavía estamos en otoño, realmente sí lo estamos. Así que ya se empieza a ver ese cambio paulatino de colores de las hojas, una nueva oportunidad en mi canal para poder ampliar otros temas. Y me emociona que vamos a comenzar con el libro de Juan, el Evangelio de Juan. ¿Y qué vamos a estar haciendo allí? Por todo este tiempo, hasta la Navidad, vamos a estar highlighting, sacando porciones bíblicas que son sumamente importantes en nuestra vida diaria como cristianos. Y hoy comenzamos con, claro que sí, al principio, el primer capítulo. Y del primer capítulo del libro de Juan vamos a estar hablando de los versos del 1 al 5. Pero también vamos a estar incluyendo el verso 14. Así que espero te guste, edifique tu vida como ha edificado la mía. Y es que como seres humanos tendemos a ser seres humanos curiosos, somos curiosos. Los otros días estaba hablando con una amiga y ella me estaba hablando de este website que se encarga de tomar tu ADN y buscar cuáles son tus ancestros, las personas que cargaron tu apellido, de dónde sale ese origen de ese apellido, cuál es tu origen como persona, en qué lugar del mundo tienes familia, de dónde naciste o de dónde saliste. Y es interesante porque a nosotros como seres humanos nos encanta buscar el origen de las cosas, el principio y hasta ver el final o la conclusión de las cosas. Pero ¿sabes qué? Que nuestro Dios es infinito, no tiene principio ni final. Y en este capítulo 1 vamos a ver exactamente eso, de que a Dios no le podemos encontrar cuál fue el principio, ni le encontraremos cuál es el final. Sin embargo, ese Dios infinito se hizo finito por ti y por mí. Entró a lo que llamamos nosotros el tiempo nuestro. Entró a ese tiempo para poder vivir su vida y poder identificarse con nosotros. Te digo hoy que Jesús llegó a esta tierra como el Emanuel, el Dios con nosotros, y eso nos trajo grandísimos beneficios. Quiero comenzar con el libro de Juan, como te dije antes, capítulo 1, pero vamos a leer solo hasta ahora los versos del 1 al 3. Y dice así: en el principio la palabra ya existía, y muchas otras versiones en vez de usar la palabra usan el verbo, así que cualquiera de las dos está correcta. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Y estos versos nos arrojan tantas cosas a la luz, pero para traer más luz a estos versos, yo quisiera que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso del 1 al 5. Estamos hablando de la creación, cuando todo sucedió, cuando Jehová Dios estuvo allí para formar lo que hoy conocemos nuestro mundo. Y quiero ir allí porque si te das cuenta, la porción bíblica que leímos de Juan 1:3 habla de ese principio. Y dice que nuestro Dios estaba presente, pero no solo Dios, sino también usa el término la palabra, lo que hoy conocemos como Jesús. Y dice que la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, por medio de la palabra o por medio del verbo. Y sin él nada de lo que nosotros vemos hoy, de lo que ha sido hecho, hubiese podido ser hecho. Y con eso yo creo que te mantengas con esas palabras en tu mente al momento de leer Génesis 1 del 1 al 5. Las tres personas de la Trinidad estuvieron presentes cuando todo comenzó en el principio. No es que Dios tenga principio, es que Dios creó las cosas y estamos hablando del principio de todo lo que fue creado. Podemos pensar que Jesús no existía en el Antiguo Testamento desde el principio,
pero y que simplemente existía desde que nació, ¿verdad? Desde que vino y se encarnó, comenzando en el vientre de María, su madre. Pero yo te tengo que decir que sí existía. No es así, la palabra, el verbo, la segunda persona de la Trinidad siempre ha existido. Génesis 1, del 1 al 5. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Estudiar la palabra es hermoso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Y si seguimos leyendo, lo que vamos a encontrar es que se repite lo mismo, obviamente creando cosas diferentes, pero se repite lo mismo. Era Dios quien daba la orden. La palabra nos dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Sobre las aguas, sobre la superficie de las aguas. Y también nos dice que dijo Dios, y cuando dijo Dios que haya luz, estaba hablando de esa segunda persona de la Trinidad, que es la palabra o que es el verbo. El verbo y la palabra simbolizan la acción. Era esa segunda persona lo que hacía posible que las cosas existieran. En otras palabras, Dios le mandaba, Dios daba el mando, y esa segunda persona de la Trinidad que hoy conocemos como Jesús, pero en aquel momento, en el principio, no era Jesús, sino que no se había identificado como Jesús. Recuerda que Jesús significa Jehová o Yahvé salva. Entonces esa segunda persona de la Trinidad siempre ha sido la palabra, siempre ha sido el verbo, siempre ha sido la acción. En obediencia, Dios manda y Él va y hace. Quiero seguir leyendo en Juan capítulo 1, verso del 4 al 5, lo que sigue. Dice, la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces la palabra, la acción, el verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. No olvides esas dos palabritas: amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y me gusta leer estas dos porciones, Juan 1 y Génesis 1, porque tienen muchas cosas en común. Y es interesante hablar de que en algunos evangelios, son 4 evangelios, y existen 3 evangelios sinópticos, que quieren decir que en la mayoría de su contenido tienen un contenido parecido. Más sin embargo, Juan es el evangelio que yo lo llamo el evangelio solo, y tiene un contenido que en algunos no se registra. Yo creo que todo esto es debido a que Juan era el discípulo amado, aquella persona que estaba bien cerca de Jesús, y yo creo que desde el punto de vista de Juan, él pudo captar cosas que quizás los demás discípulos no pudieron, los demás escritores de los evangelios. Y los evangelios, hay 2 que comienzan con las genealogías. Uno de ellos comienza desde la formación de Jesús, sus antepasados, y termina con Jesús. Y hay otro que comienza con la genealogía de Jesús y termina con sus antepasados. Pero el libro de Juan prefiere comenzar su evangelio hablando de esa encarnación, de ese Dios que vino a este mundo a simplemente nacer y a estar con nosotros. Entonces, las buenas noticias que Juan nos da es que llegó Jesús, llegó el Mesías, llegó la promesa que el pueblo de Dios había tenido desde hace muchos, muchos años. Y la palabra verbo se encarnó, se hizo un ser humano como nosotros. Y me gusta usarla porque realmente en el sacrificio de la cruz vemos el mismo patrón. Dios quiere salvar a sus hijos y envía
a ese verbo, a esa palabra, a Jesús, a venir a la tierra, a meterse, humillarse en el vientre de una mujer, nacer vaginalmente y luego comenzar a vivir como tú y yo comenzamos a vivir. Entonces, a pesar de que Él era Dios, Él vivió una vida completamente humana y eso es hermoso verlo porque Él volvió a hacer lo que el Padre le ordenó que hiciera, independientemente de lo que le costase. Él no se aferró a ser Dios, sino que vino y como la palabra hacía las cosas en el principio, también la palabra vino a completar el acto de salvación para nosotros. ¿Sabes qué? La santidad se encarnó para cubrir nuestro pecado. La perfección vino a cubrir mi imperfección. Nuestra condición fue exaltada. No había quien pudiera salvarnos. Estábamos tan alejados de Dios. Mas, sin embargo, pero Jesús fue humillado para que nosotros pudiésemos ser alcanzados. Y todo esto lo hizo por su amor inagotable y su fidelidad. Él no podía hacer otra cosa. Él no podía negarse a la voluntad del Padre. Y esto de la encarnación, el hecho de que Dios se haya hecho hombre, eh, tiene varios beneficios. Voy a añadir tres de ellos nada más vamos a poder ver, no quiero tomarte mucho tiempo, pero el primero quiero que sepas es que con su encarnación Jesús se identifica con nosotros. Filipenses 2 del 6 al 7 dice así: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. La encarnación es un acto total de humillación. Imagínate, era Dios, lo tenía todo en el cielo, estaba sentado a la diestra. Um, el ambiente celestial, todo lo que él podía tener como Dios, mas sin embargo, no dijo, no, yo no puedo ir. No se aferró a nada, sino que se entregó a la voluntad del Padre y vino como verbo y vino como palabra y se convirtió en Jesús, el Salvador del mundo. Sabe lo que es exactamente vivir en este mundo, sabe lo que es sentirse mal, lo que es sentirse enfermo, sabe lo que es de bebé que sus dientitos comenzaran a molestarle al salirle, sabe lo que es tener una fiebre, sabe exactamente cuando nosotros enfrentamos persecución, Él lo sabe porque Él la experimentó. Él nos entiende cuando nadie más no nos entiende. Cuando experimentamos un dolor de cabeza, Él lo entiende. La pérdida, la humillación, la traición, la tentación, la inseguridad, el cansancio, el estrés, la tristeza, la desilusión. Él lo entiende todo porque Él lo vivió todo. Qué hermoso es que nuestro Salvador no solamente dio su vida para salvarnos, sino que Él vino y se identificó. Él vino y se puso los zapatos de Jenny, se puso los zapatos de la humanidad para poder ver lo que era ser un ser humano. Qué bello es ver que nuestro Dios es un Dios tan humilde, tan bello, tan compasivo, que se identifica con sus hermanos, con sus hijos. Y la segundo beneficio que trajo la encarnación, dice, con su encarnación Jesús abrió el camino al Padre. No solamente nació, sino que nació, vivió su vida, vivió su tiempo de ministerio y luego entregó su vida, murió en la cruz del Calvario, resucitó para poder abrir ese camino al Padre. Hebreos 10:20 dice así: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y si quizás tú estás viendo este podcast y no sabes, no entiendes este versículo, yo quiero explicarte un poquito lo que era el tabernáculo. Aquí está hablando del tabernáculo de reunión. El pueblo de Dios, al ser liberado de Egipto, ellos comenzaron a caminar hacia la tierra prometida y durante todo ese tiempo Jehová Dios tenía el anhelo de estar con ellos. Por ende, le dice que preparen una carpa, una caseta, como si fuera una caseta de campaña, donde ese lugar tuviera 3 lugares.
la primera parte eran los atrios, donde todo el mundo podía ir, ahí se lavaban, hacían el sacrificio. La segunda parte era el lugar santísimo, el lugar santo, perdón, donde estaba la mesa de la proposición, donde estaba el candelero y donde estaba el incienso. Ahí los sacerdotes cumplían sus funciones diariamente, tenían que quemar incienso tantas veces al día, tenían que cambiar los panes, por lo menos creo que era una vez a la semana, y así sucesivamente. Ahí los sacerdotes en el Antiguo Testamento pasaban su tiempo haciendo las funciones sacerdotales. Pero también había un lugar santísimo, y en el lugar lo que separaba del lugar santo al lugar santísimo era una cortina bien espesa, bien gruesa, que lo cubría de arriba abajo, y allí nadie podía entrar excepto el sacerdote una vez al año para poder entregar el sacrificio, poner la sangre sobre el arca del pacto y entregar la sangre a Jehová Dios, tratando de controlar su ira por nuestros pecados. Ese lugar era donde Jehová Dios se revelaba a ellos, y nadie, como te digo, podía entrar excepto una vez al año el sumo sacerdote, y tenía que purificarse, porque si él entraba sabiendo que estaba en pecado, él podía morir instantáneamente. Este versículo de Hebreos 10:20 habla de eso. Dice que por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. En otras palabras, nadie podía cubrir los pecados nuestros. La sangre de los corderos se derramaba para aplacar la ira de Dios, pero realmente no podían ser borrados. Mas, sin embargo, Jesús se convierte en ese sumo sacerdote, y no solo en el sumo sacerdote, sino en la sangre del Cordero de Dios que fue derramada una vez y para siempre. En la muerte de Jesús, esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rota, y para que se viese que no fue de mano humana, se comenzó a romper de arriba hacia abajo. La pared que separaba a Dios de su pueblo fue quebrantada a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Eso quiere decir que Jesús es el sumo sacerdote, derramó su sangre, y ahora tenemos entrada, acceso constantemente a ese lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios. Cada vez que nosotros queremos llegar a Dios, lo único que tenemos que hacer es decirle: vengo a ti en el nombre de Jesús, porque ya no hay nada. Jesús quebrantó, rompió esa cortina que nos separaba de la presencia de Dios. Ese camino no existía porque Dios es santo, y obviamente nosotros éramos pecadores. Al venir a la tierra y a morir por nosotros, Jesús abrió ese camino al Padre. Hebreos capítulo 4 dice: entrad confiadamente al trono de la gracia. Ya podemos hacerlo, y todo eso porque Jesús se encarnó, Jesús vino a estar con nosotros. Pero no solo eso, su obra fue terminada. Él lo dijo: consumado es, cuando estaba en la cruz. Ya estaba a punto de entregar su espíritu para que ese lugar, ese camino perfecto se abriera y que pudiésemos llegar de regreso al Padre. Así que Él es nuestro, la encarnación de Jesús abrió el camino al Padre. Pero hay una tercera cosa que hizo esa encarnación, ese Emmanuel que nos visitó. Con su encarnación, Jesús se convirtió en nuestro mediador. Y imagínate, en cualquier juego necesitamos siempre un árbitro, porque si no se pueden hacer trampas, si no pueden haber problemas. Ese árbitro es necesario en cualquier juego, hasta en las peleas de boxeo que podamos ver. En todos los lugares de deportes se necesita un árbitro. Y no solamente eso, mi esposo y yo somos consejeros. Casi siempre nos dedicamos a los matrimonios, y nos damos cuenta que aún en las relaciones, a veces cuando hay falta de comunicación, se necesita un árbitro, un coach, una persona que esté en el medio y pueda entonces traducir lo que cada una de las partes quiere, que pueda poner las reglas del juego y pueda hacer posible que el juego continúe siendo sano.
es una persona que está en el medio de dos equipos o de dos personas. ¿Sabías que Jesús es nuestro mediador? Él está en el medio entre tú y Dios. Él está entre mi persona y Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, lo dije antes, y nosotros somos pecadores. Él murió en la cruz y al morir en la cruz, Él se hizo ese mediador, esa persona en medio de. Primera de Timoteo 2:5 lo dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre, Cristo Jesús. Él es el único mediador, la única persona a la cual le podemos pedir, la única persona que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Así que Él se convirtió en ese mediador. ¿Sabes lo lindo? Que cuando Dios te mira, si tú has recibido a Jesús, Él no mira tus faltas, Él no mira tus pecados, Él mira la sangre de Jesús sobre tu vida, cómo Él te arropa y cómo Él te limpia para que puedas tener ese acceso directo con Dios. Él nos representa aquí en la tierra con su naturaleza humana porque vino y vivió. Él sabe lo que es ser un ser humano. Y en el cielo nos representa con su naturaleza divina. Tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos a Jesús. Cuando Dios nos mira, ve la santidad de Jesús. Y eso es tan hermoso porque sí, nosotros pecamos cada día, pero nos arrepentimos y vamos a Jesús, vemos a Dios en el nombre de Jesús arrepentidos. Y qué lindo es saber que ese mediador también es abogado, tiene muchas funciones, pero nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar y Él siempre nos va a representar. No sé si sabes que muchas veces para ir a la corte, al juez, tú te pones la mejor tela, la mejor ropa y siempre ves que los abogados siempre se ponen sus trajes y siempre están bien vestidos. Imagínate a Jesús. Él siempre busca estar en esa posición de santidad total y perfecta. Él no pecó, él no conoció pecado para ir a representarte. Él nunca se va a cansar, él siempre te va a dar lo mejor de él. Y la verdad que quiero compartir contigo en este día, escúchala y quiero que se quede en tu corazón, en tu mente y que transforme toda esta semana. Escúchala y digiérela. Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús es la escalera entre tú y Dios. Y se puso como escalera, había una brecha, pero Él se puso como escalera para que tú y yo podamos volver al Padre. Con su humillación, Jesús nos llevó al cielo. Mira lo que dice Juan, ahí mismo, capítulo 1, verso 51, dice, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Sabes que esta porción bíblica me hacía recordar la lucha de Jacob en Peniel, ¿te acuerdas? Cuando Jacob peleó con el mismo Dios. Y es interesante ver que lo que Jacob veía antes de eso tuvo un sueño y lo que veía era que era una escalera, ¿verdad que sí? De ángeles que bajaban y subían. Y es interesante porque Jacob estaba viendo exactamente la función que obtendría Jesús al venir a la tierra, a estar con nosotros y luego completar el sacrificio de salvación, yendo a la cruz, muriendo y resucitando al tercer día. Qué hermoso es mi Jesús. ¿Sabes qué? Hay buenas noticias porque Jesús llegó. Jesús llegó a este mundo y vino a cambiarlo todo, incluyendo tu destino futuro y el mío. Así que qué bueno, espero que lo hayas disfrutado. Te invito a, si tienes curiosidad, continúa tú estudiándolo. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 1. Sigue escudriñando la palabra porque es la palabra la que nos da vida y nos da vida en abundancia. Qué lindo es podernos vaciar de nosotros mismos y llenarnos de la palabra de Dios. Le pido al Espíritu Santo que sea tu guía en este proceso de estudio y que añada cada día más conocimiento de salvación a tu vida y a la vida de los demás. Si te gustó,
Compártelo con amigos y familiares, dale like, déjame los comentarios, déjame saber si encontraste algo más en esta porción bíblica. Yo también quiero aprender de ti, así que déjame esos comentarios y recuerda que caminar en libertad es un proceso de cada día. Hasta luego.